Bienvenidos a Eco Amigos. En esta oportunidad hablaremos sobre construcción y análisis de árboles filogenéticos, que tiene como asignatura botánica sistemática, a lo cual está conformado por Babilonia Córdoba, Leandro André, Flores Ruiz, Alison Jaslin, Gordon Ramírez, Miguel Mateo, López Ribeiro, Viviana Cristina, Vela Vázquez, Juan Romeo y la que les habla, Vallejos González, Luciana Valeria. Introducción a la filogenia. Un árbol filogenético es una representación gráfica de las relaciones evolutivas. Cada rama de árbol representa una línea evolutiva y los puntos donde se indican en un ancestro común a los grupos que se separan. Todas las especies descienden por evolución de una especie ancestral común. Objetivos de la filogenia. Reconstruir la historia evolutiva de los seres vivos para identificar las relaciones ancestrales entre diferentes grupos de organismos. Comprender los patrones de divergencia y especiación, es decir, cómo y cuándo las especies se separaron de un ancestro común. Establecer una clasificación natural que refleje las relaciones evolutivas y no solo las similitudes morfológicas superficiales. Predecir características compartidas basándose en la relación filogenética entre organismos. Relación entre los árboles filogenéticos y la evolución. Los árboles filogenéticos son herramientas fundamentales para estudiar la evolución, ya que muestran la trayectoria de las especies desde ancestros comunes hasta sus formas actuales. Estas representaciones permiten identificar patrones evolutivos como evolución divergente, donde especies emparentadas desarrollan diferentes características adaptativas debido a presiones ambientales distintas. Evolución convergente, donde especies no relacionadas desarrollan características similares debido a ambientes similares. Al ilustrar estas relaciones, los árboles filogenéticos nos permiten reconstruir el curso evolutivo y generar hipótesis sobre los mecanismos que han guiado la evolución de los organismos. Métodos de construcción de árboles filogenéticos. Métodos de distancia. Los métodos de distancia se basan en la construcción de una matriz de distancias entre todas las secuencias o especies en el conjunto de datos y luego agrupan las secuencias que tienen menor distancia entre sí. Métodos de máxima parsimonía. El enfoque de máxima parsimonía busca el árbol que minimiza el número total de cambios evolutivos. Métodos de máxima verosimilitud. Utilizan modelos evolutivos probabilísticos para calcular el árbol que tiene la mayor probabilidad de haber generado los datos observados, aunque es un enfoque computacionalmente más intensivo que los métodos de distancia o parsimonía. Los árboles obtenidos con este método suelen ser más precisos. Métodos bayesianos. Similar a la máxima verosimilitud, el enfoque bayesiano también utiliza modelos probabilísticos, pero incorpora una distribución a priori de posibles árboles y utiliza el teorema de Bayes para calcular la probabilidad posterior de cada árbol dado los datos. Este enfoque es altamente preciso y permite estimar la confiabilidad de diferentes partes del árbol, pero también requiere mayor capacidad computacional. Evolución y validación de árboles filogenéticos. Análisis de soporte de nodos. Es una herramienta esencial en la validación de árboles filogenéticos, ya que permite evaluar la confiabilidad de las relaciones evolutivas inferidas. Los nodos de un árbol filogenético representan puntos de divergencia, es decir, el momento en que un ancestro común se divide en dos o más linajes. Selección de modelos evolutivos. La selección de modelos evolutivos es un paso fundamental en la construcción de árboles filogenéticos. Los modelos evolutivos describen cómo las secuencias de ADN, ARN o proteínas cambian a lo largo del tiempo, y su correcta selección es esencial para obtener árboles filogenéticos precisos y fiables.
Importancia de los modelos evolutivos. Representación precisa de la evolución molecular. Las secuencias de nucleótidos o proteínas evolucionan a través de mutaciones, inserciones y deleciones. Los modelos evolutivos intentan capturar estas dinámicas describiendo las tasas de sustitución entre diferentes nucleótidos o aminoácidos. Maximización de la verosimilitud del árbol. Los métodos de máxima verosimilitud y bayesianos dependen de los modelos evolutivos para evaluar la probabilidad de los árboles. Un modelo más adecuado aumenta la probabilidad de obtener un árbol correcto. Control de las características del cambio evolutivo. Diferentes modelos hacen diferentes suposiciones sobre cómo ocurren las sustituciones entre nucleótidos o aminoácidos. Algunos modelos asumen que todas las posiciones del ADN evolucionan a la misma velocidad, mientras que otros permiten que diferentes posiciones evolucionan a diferentes velocidades. Construcción de árboles filogenéticos. Procedimiento para construir árboles filogenéticos. Elección de los marcadores moleculares. Para la construcción de árboles filogenéticos moleculares se pueden utilizar secuencias de nucleótidos o de proteínas. La elección de los marcadores moleculares es una cuestión importante porque pueden hacer una gran diferencia en la obtención de un árbol correcto. Alineamiento es el paso más crítico del procedimiento debido a que se establecen las correspondencias posicionales en la evolución. Solo el alineamiento correcto produce inferencias filogenéticas correctas. Por esta razón, es importante utilizar los métodos del estado del arte para alineamiento múltiple de secuencias como T-copy. Modelos de la evolución. Una forma simple de medir la divergencia entre dos secuencias es juntar el número de sustituciones en un alineamiento, que es distancia entre secuencias. Sin embargo, el número de sustituciones observadas pueden no reflejar los verdaderos eventos evolutivos que ocurrieron. Partes de un árbol filogenético. Hojas o terminales. Representan las especies o grupos actuales que se están comparando. Nodos, puntos donde se ramifican las líneas del árbol. Cada nodo representa un antepasado común de los grupos descendientes que se bifurcan desde ese punto. Clado, grupo de organismos que incluyen a un antecesor común y todos sus descendientes. Los clados son importantes en la clasificación filogenética, ya que reflejan la descendencia directa de un grupo. Raíz representa el ancestro común más antiguo de todos los organismos incluidos en el árbol. Ramas, líneas que conectan los nodos entre sí o a los organismos actuales. Cada rama representa una relación evolutiva y la longitud puede indicar el grado de cambio evolutivo o el tiempo transcurrido. Evolución y especialización. Evolución y especiación pueden deducirse sobre la evolución de las especies a partir de un árbol filogenético. A partir de un árbol filogenético se pueden hacer inferencias importantes sobre la evolución y los procesos de especiación que han dado lugar a las especies actuales. Un árbol filogenético representa la historia evolutiva de un grupo de organismos y muestra cómo las especies han divergido de un ancestro común a lo largo del tiempo. Relaciones filogenéticas. ¿Cómo se identifican ancestros comunes, linajes monofiléticos, parafiléticos y polifiléticos? Las relaciones filogenéticas en un árbol permiten entender cómo se han originado y relacionado las especies a lo largo de la evolución. Hipótesis evolutivas. Los árboles filogenéticos son fundamentales para formular hipótesis sobre la evolución y especiación, ya que representan una hipótesis gráfica de las relaciones evolutivas. Estas hipótesis pueden ser probadas y refinadas conforme se obtiene más información. Aplicaciones de los árboles filogenéticos. El estudio de la diversificación de especies
y la historia evolutiva es una de las principales áreas en la que los árboles filogenéticos son herramientas esenciales. Los árboles filogenéticos proporcionan una representación gráfica de las relaciones evolutivas entre diferentes especies o grupos de organismos, mostrando cómo han divergido a partir de un ancestro común y permitiendo a los científicos comprender mejor los procesos detrás de esta diversificación. Aplicaciones en el estudio de la diversificación de especies. Reconstrucción de linajes ancestrales. Los árboles filogenéticos permiten identificar ancestros comunes y reconstruir los pasos evolutivos que llevaron a la aparición de nuevas especies. Este análisis revela la secuencia de eventos evolutivos que resultaron en la diversidad actual. Aplicaciones en el estudio de la historia evolutiva. Datación de eventos evolutivos. Los árboles filogenéticos, cuando están calibrados con datos de fósiles o relojes moleculares, pueden utilizarse para estimar el tiempo en el que ocurrieron las divergencias evolutivas. Esto permite trazar una cronología evolutiva precisa de la aparición de diferentes especies o grupos. Estudio de patrones biogeográficos. La filogeografía combina los árboles filogenéticos con datos geográficos para estudiar cómo la evolución de las especies estuvo influenciada por su distribución geográfica. Esto permite rastrear movimientos de especies a través de continentes, cambios en las poblaciones y cómo factores geográficos, como la deriva continental, influyeron en la especiación. Identificación de los mecanismos evolutivos. Los árboles filogenéticos permiten a los científicos estudiar cómo las especies evolucionaron en respuesta a diferentes precisiones selectivas. Esto incluye la evolución de caracteres morfológicos, conductuales y fisiológicos. Impacto del estudio filogenético en la teoría evolutiva. Confirmación y refinamiento de la teoría de la evolución. Los árboles filogenéticos proporcionan evidencias tangibles de la descendencia común y el proceso de evolución descrito por Darwin. Ayudan a confirmar que las especies están relacionadas en un patrón de ramificación que refleja su historia evolutiva. Identificación de episodios de evolución convergente y divergente. La evolución convergente ocurre cuando especies no emparentadas desarrollan características similares debido a presiones ambientales similares. La evolución divergente, en cambio, se refiere a la acumulación de diferencias entre especies emparentadas que han divergido de un ancestro común. Biología molecular y genética. Relaciones entre genes y proteínas en los árboles filogenéticos. Filogenias de genes. Los árboles filogenéticos se pueden construir utilizando secuencias de genes, mostrando cómo estos han divergido a lo largo del tiempo en diferentes organismos. Taxonomía y sistemáticas. La taxonomía y la sistemática han evolucionado significativamente gracias a los avances en el análisis de datos moleculares como secuencias de ADN, ARN y proteína. Aplicaciones de los árboles filogenéticos en epidemiología. Rastreo de la evolución de virus. Los árboles filogenéticos permiten rastrear cómo un virus ha evolucionado y se ha diversificado desde su origen hasta su propagación en diferentes poblaciones y regiones geográficas. Identificación de variantes virales.
Los árboles filogenéticos permiten identificar nuevas variantes de virus a medida que surgen, lo que es crucial para el desarrollo de vacunas y tratamientos efectivos. Estudios de coevolución. Al comparar las filogenias de los virus con las de sus huéspedes, los científicos pueden estudiar los patrones de coevolución y entender cómo los virus se adaptan a sus anfitriones a lo largo del tiempo. Muchísimas gracias por su atención.